Los músculos que son flexores, o de la región anterior, o sea, donde se forma que sirven para formar el puño, ¿ya? Ahí se llaman músculos, son en total 8 músculos ahí. Los músculos que están en la parte posterior, que cuando abren ustedes sus dedos para pedir plata a su mamá, papá, ¿no? Levantan, le piden la mano. Extienden la mano, son extensores que están atrás. También son 8. Y uno que mueve el dedo gordito del antebrazo, al dedo gordito nada más, ¿ya? Que son 4 músculos. Con eso serían los 20, ¿no? Estos 8 músculos, tanto en la región flexor o región posterior, tanto anterior como posterior, están ordenaditos, ¿ya? Vamos a hacerlo. Mire, vamos a comenzar con un músculo de la región antebrazo y mire, acá le presento primero en grupo en todo, que parece una revolución, ahí está, pero en realidad están ordenaditos así como están, ¿no? Mire, los grupos de la región anterior, casi todos son flexores. Los de la región posterior, la mayoría son extensores. Y este del grupo externo, que se refiere solamente al dedo, que solamente se van a ir directo al dedo gordito, al primer dedo, ¿ya? Los 4. Vamos a verlos. En la región anterior, vamos a dividirlo en 4 pisos. Es como si ustedes, 4 planos, ¿ya? En 4 planos. El plano más superficial, o sea, si nosotros cortamos la piel del antebrazo, lo cortamos y lo primero que vamos a ver son 4 músculos, esos son los más superficiales, ¿ya? Llamados músculos también epitrocleares. En realidad la mayoría son epitrocleares, ¿no? Pero estos músculos que están acá, los 4 acá, son los músculos que están ubicándose. Los 4 que están acá juntos son los primeros aparecen en el primer plano. Entonces, ¿quién está? El pronador redondo, el palmar mayor y palmar menor y el cubital anterior. Mírenme, vamos a hacer algo rápido con ustedes. A ver, vamos a ver. A ver, Yelen, Sánchez, Helen con J. Sí, doctor. Se ve tu cabeza, se te ve tu cabeza nomás, Helen. Helen, ¿podrías levantar tu brazo para poder mostrarnos tu antebrazo? Por favor. ¿Así? Ajá. Muéstrame la palma nada más, la palma nada más. Pero la palma junto con tu antebrazo. Ajá. La palma un poquito más. Ahí está. Ya miren, chicos, los músculos que están en región del antebrazo que está levantando tu compañera Helen, esos son los músculos flexores o de la región anterior. Ahí están. El primer corte son 4, ¿ya? Cierra tu puño, Helen. Cierra tu puño, por favor. Cierra tu puño, Helen. Fuerte, con fuerza. Y mira tu muñeca. Hay unos tendones que se notan ahí. ¿Ven? 2 tendones grandes se notan, ¿no? ¿Sí? Todos miren, por favor, hagan ese experimento porque lo voy a preguntar. Ya. Ese es el que se ve ahí, es el del palmar mayor y el palmar menor, 2. Y si son más flaquitos, uno más afuera, se ve el cubital anterior. ¿Ya? Los dos que ven ahí en el medio, dos filamentos que se salen, es el palmar mayor y palmar menor. No se olviden para su examen. Le voy a preguntar, ¿eh? En el examen oral le voy a preguntar, a ver, lo que se ve ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué tendones son? No se olviden, uno del palmar mayor y otro del palmar menor. ¿Está bien? Y el otro que se puede ver en algunos más flaquitas, es el cubital anterior. ¿Ya? El pronador no se ve porque es pequeñito, chiquito, pero los 4 es un grupo pequeñito, que va del ¿cómo se llama? Del epitróclea hasta la mitad, a la parte superior del antebrazo nada más. ¿Ya? Gracias, Helen. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a entonces ver. Entonces, tenemos 4. El pronador redondo, el que estamos hablando que es un músculo pequeño, es pequeñito, cortito es, oblicuo, va en forma oblicua. El palmar mayor y menor que le hemos hablado ahorita y el cubital anterior. Son 4 músculos. Si nosotros sacamos estos 4 músculos, en el segundo plano, al fondo, en el segundo plano, después del primer plano, de este plano que estamos cortamos estos 4 músculos, sacamos, ¿y qué vamos a encontrar? A un solo músculo. El flexor común superficial de los dedos. ¿Ya? El flexor común superficial de los dedos. ¿Ya? Si sacamos el flexor común superficial, en el tercer plano vamos a encontrar a 2 músculos flexores. También común, pero ya no superficial, sino el profundo de los mismos dedos. Y para completar, como esto coge solamente 4 dedos, menos al pulgar,
aquí se coloca el flexor propio del pulgar para completar los 5, ¿ya? Lo que pasa es que el pulgar por acá tiene varios músculos que lo van a mover, ¿no? Entonces, por eso que acá solamente tiene uno nomás, ¿no? Un flexor. Y finalmente, en el último plano, ya cuando sacamos al flexor propio pulgar y al flexor común de profundo en los dedos, nos queda en el fondo el pronador cuadrado que hemos hablado, ¿no? Que está entre el cúbito y el radio en la parte más distal, como si fuera una pequeña, un pequeño brazalete que se ponen las chicas ahí en los brazos a veces, ¿no? Va de un lugar a otro, ¿ya? Es en cuanto al grupo anterior. En cuanto al grupo posterior, en la parte posterior de la palma, en el dorso de la palma, atrás, están los músculos de la región posterior, llamados músculos también extensores. Estos músculos, lo vamos a ir, ya no acá, como hemos dicho, en 4 planos, ¿no? Primero, no se olviden esta regla, ¿ya? 4, 1, 2, 1. Así es, ¿ya? Del grupo anterior es 4, 1, 2, 1. O sea, 4, luego 1, luego la mitad de 4 es 2, y nuevamente se repite el 1, ¿ya? Así como casi como una especie de una expresión algebraica, ¿no? No, alguna expresión aritmética, ¿no? Entonces, 4, 1, 2, 1, así, ¿ya? Para que no se olviden, porque a veces es difícil. Ya, en cambio, en el grupo posterior solamente hay 2 pisos, el primer piso y el segundo piso, o sea, los que están pegados al hueso, los que están en la parte profunda, y los que están en la parte superficial. O sea, si yo corto la piel de la parte posterior del antebrazo, me voy a encontrar a 4 de frente, al anconio, al cubital posterior, al extensor propio del meñique y el extensor común de los dedos. Estos son extensores, como dije, ¿no? La mayoría son extensores, hemos dicho. Y en el plano profundo pegado al hueso tenemos al aductor largo del pulgar. Los 3 van al pulgar: extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice, ¿no? Del dedo, del que indica, ¿no? El que echa la culpa siempre, tú has sido, dice, ¿no? El dedo que siempre señala, ¿no? Y en el grupo externo, o sea, en el grupo externo, el que está en el dedo gordito, en la parte externa, hay 4. Y no es difícil de equivocar su nombre. Miren, primer radial y segundo radial externo. Si quieren no me pongan externo. Pasa que me pongan primer y segundo radial, ya está suficiente. Y otro, supinador largo y supinador corto. Nada más. Todos van al dedo gordito. ¿Ya? Bien, vamos a desarrollarlo más bonito esto. Acá es, como dije, acá es un conglomerado de todo. Son 20 músculos y cuentan. Acá son 8, acá son 8 y acá son 4. 8, 8, 16 y 4, 20. Pero no son difíciles, son fáciles. Vamos a empezar entonces con el grupo anterior, ¿ya? Para que ustedes tengan la idea. Ahí están. Lo he puesto ahí los 4 planos. En el plano más superficial están 4 músculos, como les decía. Saco los 4, encuentro el segundo plano, un solo músculo. Saco el tercer plano, encuentro 2 músculos y finalmente saco a los 2 músculos y ya en el hueso mismo me queda solamente el pronador cuadrado, un último músculo, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, este chiquitito es el pequeñito, el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, ¿no? Este segundo plano es el flexor superficial común de los dedos. Y este es el flexor también, pero no superficial, ya es profundo, común de los dedos, y es el flexor del dedo pulgar, para que se completen los 5, como dije, ¿no? Para que hay 4 nada más, 4. Y este es el pronador cuadrado, ¿ya? En ese ritmo va. Vamos a detallar el primer plano. Vamos a entonces la región anterior. Ahí está el primer plano, que lo vamos a hacer los 4 músculos. Y comenzamos con el pronador redondo. Como le dije, es un músculo pequeñito, ¿no? Tiene 2 lugares donde se inserta, en la epitróclea del húmero y otro más, miren, a la apófisis coronoides y la cara anterior del cúbito. Desde ahí descienden y van a terminar en la cara externa del radio, en el tercio más o menos medio, ¿no? Ahí va a dividirse. Es un músculo chiquitito, como ven. ¿Y su función cuál es? Pronación del antebrazo o de la mano, ¿no? Van a pronar la mano, van a producir pronación, ¿ya? Y está inervado por el nervio medio. Van 1, ¿ah? Deben haber 4, vamos a hablar de 4. El primero estamos hablando, el más pequeño. Los otros sí son largos, los 3 que vienen son largos. ¿Quién vendría? Palmar mayor, no se olviden, palmar menor y cubital anterior, ¿ya? Vamos a ver lo que. Ahí está el palmar mayor. ¿Dónde se inserta? En la epitróclea, ¿no? Por eso se llaman músculos epitrocleares o los músculos extensores, ¿no? En la epitróclea. Y desde ahí se ubica delante de la cara anterior, tanto del radio como el cúbito, y va a terminar con
tendón largo, en el segundo metacarpiano, ¿ya? ¿Cuál es su función de este palmar mayor? Es un flexor de la muñeca, pero también cuando se contrae por este lado, puede producir una aducción, ¿no? De esta porción, ¿ya? De este dedo, de este segundo dedo, ¿ya? Está inervado por el nervio mediano que pasa por la parte de acá, por el nervio interóseo, ¿no? Por acá, ¿ya? Por el ligamento interóseo, ¿no? Entonces, ya entonces hemos visto, el primero es el pronador redondo, ahora estamos viendo el palmar mayor, nos faltaría el palmar menor y el cubital anterior, ¿no? Vamos a ver, entonces, al palmar menor. Es más delgadito, también es un músculo que se va, ¿a dónde? La tróclea, en la epitróclea, perdón, ¿no? Arriba. Y de ahí va hacia dónde? Al ligamento anular y a la aponeurosis superficial de la muñeca, ¿ya? ¿Y qué hace? También flexiona la muñeca, es decir, flexiona la muñeca contra el antebrazo, ¿ya? La muñeca contra el antebrazo, ¿no? Va a flexionar. Toda la muñeca completa, ¿no? Cuando hablamos, ¿ya? Está inervado por el nervio mediano también que pasa por acá, ¿ya? Y finalmente el músculo cubital anterior. El cubital anterior tiene dos inserciones, uno en la epitróclea que estamos viendo acá y otro un poquito más abajo, atrás, acá, en el olecranón, ¿no? Acá, en la posición craneana, ¿no? Se ve así como esta estructura. Acá está el palmar mayor, el palmar menor, y acá uno chiquitito que estamos viendo acá, es el músculo pronador redondo, ¿no? Bien, entonces este músculo, una vez que se inserta ahí, desciende en forma vertical, y miren, va a llegar hasta dónde, hasta el músculo piramidal, el músculo pisiforme, el ganchoso, e inclusive va a coger el quinto metacarpiano, o sea, hasta acá, ¿no? Hasta aquí va a llegar, hasta su tendoncito, ¿eh? Hasta el quinto metacarpiano va a llegar, ¿ya? ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su función? Aduce la muñeca y también realiza flexión de la muñeca, doble función, ¿no? Aduce la muñeca y también flexiona la muñeca. Está inervado por un nervio que pasa por el nervio cúbito, el cubital anterior, ¿ya? Y con eso hemos terminado el primer plano. Vamos a ver el segundo plano, que solamente hay un músculo nada más, ¿no? Que es el músculo flexor superficial común de los dedos. Es uno, ¿no? Miren, en el segundo plano, un solo músculo. Miren, también va el epitróclea, miren, pasa por encima de las caras anteriores y se van a los a las segundas falanges, ¿no? Ahí van a terminar la segunda falange. Vamos a ver la prueba. Entonces, es un músculo aplanado, ahí está, vamos a verlo ahí. Un músculo aplanado que viene del epitrócleo arriba en la parte superior, ¿no? Y va descendiendo en forma vertical, va a coger la cara anterior del radio y el cúbito y va a terminar en 4 tendones que van a ir para insertarse a la altura del extremo distal de las segundas falanges, ¿no? Ahí se va. ¿Y cuál es su función? Va a doblar la segunda falange sobre la primera falange, contra eso, ¿no? ¿Ya? También puede flexionar cuando se contraen los 4, la muñeca se va a flexionar también, ¿no? ¿Ya? Esa es su función más importante. Está inervado por el mismo nervio que pasa por acá, el nervio mediano. Entonces, esto es el segundo plano, el único músculo. Nos vamos a pasar al tercer plano. Vamos a sacar este músculo de acá y debajo de esto encontraremos a 2 músculos, ¿no? Al flexor común, ya no superficial, sino profundo de los dedos, y al flexor propio, pero el dedo gordito, ¿no? Entonces van a haber 2 músculos. Vamos a comenzar entonces con el tercer plano, donde encontramos 2 músculos. Esto que estamos viendo acá, el flexor superficial profundo de los dedos, que van a los 4 huesitos nada más, pero van a las primeras falanges. En cambio, este flexor propio del dedo pulgar va solamente al primer dedo, ¿no? Al dedo gordito, ¿ya? Son 2 músculos, entonces en el tercer plano solamente hay 2 músculos. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a empezar. El flexor común profundo de los dedos. Este músculo se va a insertar en la cara anterior del cúbito, arriba, ¿ven? La cara anterior del cúbito, desciende por toda la cara anterior, coge la aponeurosis del ligamento interespinoso o interbraquial, ligamento interóseo, y por debajo va a terminar en una tuberosidad importante, la tuberosidad bicipital, y va a alcanzar finalmente a las falanges, ¿no? A las falanges, a las últimas falanges, ¿no? ¿Ya?
su función es doblar la tercera falange sobre la segunda falange y cuando se contrae todo se flexiona la muñeca. Está inervado por el nervio cubital, ¿ya? No se va a olvidar, tanto los dos fascículos internos como externos. Y el otro era el flexor, miren, el flexor propio del pulgar. Es un músculo pequeño, largo, que va a ubicarse en el radio, en la cara externa del radio, y de ahí va a descender en forma oblicua hasta alcanzar la primera falange del dedo pulgar. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Va a flexionar la segunda falange sobre la primera falange del primer dedo, ¿no? Y está inervado también por el mismo nervio interóseo, ¿ya? Porque también coge el ligamento interóseo al momento que se inserta, ¿no? No solamente en la cara anterior del radio, sino también el ligamento, parte del ligamento interóseo. Muy bien, hemos terminado el tercer plano y nos vamos al cuarto plano, solamente donde vamos a encontrar un solo músculo que es el pronador cuadrado. Ahí está, el pronador cuadrado, un solo músculo. Ahí está. Hay una pulserita que se pone en las chicas, ¿no? Bien, una pulsera gruesa, por supuesto. Es un músculo cuadrilátero que se va a ubicar en la parte distal de las caras anteriores tanto del cúbito como del radio, ¿no? Y de ahí va a facilitar la movilización de estos huesos, ¿no? Y su función más importante es la pronación de la muñeca. No se olviden, la pronación de la muñeca, ¿ya? Está inervado por el nervio también interóseo, no se olviden, ¿ya? El nervio interóseo. ¿Quedó claro? Muy bien. Y con eso hemos terminado a los músculos de la región anterior. Nos vamos a la región externa ahora, antes de pasar a la posterior, a donde hay solamente 4 músculos. ¿Cuál era? Primer radial, segundo radial, pronador redondo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Quién se acuerda? A ver, son 4 músculos. El supinador largo, el primer radial. Ah, ya lo mostré ahí. Dilo. Ah, era el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. Muy bien. Tienes razón, no le hubiera puesto para poner una nota, ¿no? Que en la siguiente, Helen, ¿ya? En la siguiente la des. Me equivoqué, ya, bueno. Bien, entonces vamos a ver ahí a los músculos, miren. Ahí están los músculos. Los 4 musculitos. 2 supinadores, uno corto y largo, y 2 radiales, ¿no? Un primer y segundo radial, nada más. Todos hacia el dedo gordo. Vamos a ver, entonces aquí vamos a comenzar con su inervación, con el supinador largo. Es un músculo, miren, ustedes ven, largo, ¿no? Algo más voluminoso en su parte proximal. Se va a insertar, ustedes están viendo acá, miren, en el borde casi externo, ¿no? Del húmero. Por debajo del canal del torsión, muy abajo, ¿no? Y de ahí, miren, se va hasta la apófisis tiloides del radio, ¿no? Ahí va a pasar por la apófisis tiloides del radio, ¿no? Y ahí va a terminar cerca del dedo gordo, ¿no? Cerca del dedo gordo. ¿Cuál es su función? Cuando se contrae, flexiona la muñeca, ¿no? Al antebrazo sobre el brazo también, ¿no? O sea, doble función. Puede flexionar un poco la muñeca, pero también puede flexionar el antebrazo sobre es un colaborador, en todo caso, del bíceps y también del músculo braquial anterior, ¿no? Y está inervado por el nervio radial, ¿ya? Ese es el supinador largo. Vamos a ver el supinador corto, parecido, ¿no? La diferencia es que nace en el borde también pero el cúbito, ya no en el cúbito, miren acá, va hacia el cúbito, hacia la parte posterior, y luego el ligamento lateral del codo, en la parte posterior. Y finalmente va a alcanzar la cara anterior del radio, ¿ya? Su función, ¿cuál es? Producir la supinación de la mano, de toda la mano, ¿ya? Está inervado por el nervio radial. El primer radial externo, que es un músculo también pequeño, corto, se inserta en el borde externo del húmero, están viendo ustedes acá, casi en la parte distal, y se va a ir al segundo metacarpiano a nivel de la porción proximal, ¿no? El metacarpiano. ¿Cuál es su función? Es un músculo que aduce la mano y también es un extensor de la mano, ¿ya? Está inervado por el nervio radial. Y finalmente el segundo radial externo, que es otro músculo largo, miren, perdón, el músculo largo se va a ir a la región epicondilia, de ahí va a descender y se va a ir a la base del tercer metacarpiano, miren, a la base del tercer, es decir, a la apófisis, a la porción proximal de la epífisis del tercer metacarpiano, ¿no?
Y esto es cuando se contrae, pues se extiende toda la mano, ¿verdad? Pues como que hay un ligamento también acá, anular, que está inervándose, perdón, está insertándose en los 5 metatarsianos. Entonces, esto se contrae y se contrae también los 5, ¿no? Entonces, por eso dice extensor de la mano. Está inervado por el nervio radial. Y con eso hemos terminado de la región externa. Nos vamos ahora a la región posterior, que son 8 músculos, 4 en la región superficial y 4 en la región profunda, ¿no? También son conocidos, ahí están, los planos superficial, extensores, 2 extensores común y propio, uno de los dedos, otro del meñique para completarlo, el cubital posterior, y el anconio es un músculo pequeñito parecido al pronador redondo, ¿ya? Se parece bastante al músculo pronador redondo. Y en la parte inferior, 3 que van al pulgar, el dedo pulgar, y uno que va al meñique, ¿no? Al índice, perdón, ¿no? Aductor largo, extensor corto, extensor largo del pulgar, ¿no? Y el extensor propio del índice, ¿ya? Entonces acá estamos viendo los músculos de esa región, para que vean, miren lo que decía, el extensor radial, el anconio pequeñito como el pronador redondo, ¿no? Pero esto está en la parte posterior, recuerden, ¿ya? Estamos hablando ahora de la parte posterior, ya no de la parte anterior. Estamos en la parte posterior, que solamente son 2 planos, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces con el plano más superficial. Es decir, cuando cortamos el cadáver, su piel, le sacamos la grasita y lo primero que encontramos en la parte posterior son esos 4 músculos que están ahí, igual que en la región anterior, que encontramos 4, ¿no? Al cubital anterior, al palmar mayor, palmar menor y el pronador redondo, ¿no? 4, ¿no? Igual acá también encontramos 4 en la parte posterior, igual. El anconio, que es parecido al pronador, al pronador redondo, perdón, al cubital posterior, al extensor común de los dedos, y este chiquitín que está acá, el extensor del propio meñique. Vamos a hacer uno por uno, a los 4. Bien. Extensor común de los dedos, entonces comenzamos. Miren, en el epicóndilo, son músculos epicóndilos la mayoría, no se olviden. Viaja por la parte posterior del radio, la cara posterior del radio, y termina en 4 tendones, ¿no? Para los 4 dedos, excepto el dedo gordito, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es su función? Extender los dedos, ¿no? Extienden los dedos de la mano. Y está inervado por el nervio interóseo, ¿ya? Y el nervio radial también, ambos, ¿ya? El extensor ya propio del meñique, si es el meñique, quiere decir que va solamente el meñique, se va a insertar, miren a dónde, en el epicóndilo, ¿no? Recuerda, está por atrás, ¿ah? Por la parte, en el epicóndilo, y de ahí va por el medio interóseo, por el ligamento interóseo, cogiendo la cara del borde externo, perdón, del cúbito, y va a terminar con un solo tendón hasta alcanzar, miren, el segundo, perdón, la segunda falange, ¿no? Del quinto dedo, ¿ya? ¿Cuál es su función más importante? Entonces va a hacer que se extienda el meñique, ¿no? Es un extensor del meñique, y cuando se contrae con violencia puede aduce al pulgar perdón, al primer dedo hacia afuera, ¿ya? Hacia la parte externa. El cubital posterior, aquí hay un error, ¿ya? Por si acaso, acá no es al pulgar, es al meñique, ¿ya? Acá no es el pulgar, acá por favor corregir, es el meñique, el primer dedo del meñique, acá no es pulgar. Un lapsus acá. Bien, entonces el cubital posterior es otro músculo que miren, se inserta en la parte alta del epicóndilo, acá, ¿no? Arriba, y luego desciende por encima de la cara posterior del radio, toma el ligamento interóseo y termina en 4 tendones, ¿no? Así para los 4 dedos. ¿Cuál es su función? Es un músculo extensor, ¿ya? De los metacarpianos. Su acción es extensor, entonces no se olviden. Y está inervado por el nervio interóseo. Y finalmente, el otro músculo pequeñito, que es cuadrilátero, perdón, chiquitito, como parecido al pulgar cuadrado, que es el anconio. Es un músculo que va en la región, miren, en la región epicondilia, ¿no? Es el condilo, desde el epicóndilo, ¿no? Y de ahí va a la cara, miren, a la cara posterior del olecranón, ¿no? La parte posterior de la cara, de la cara posterior del cúbito, ¿no? ¿Ya? Es un músculo pequeñísimo, ¿no?
Es un músculo pequeñísimo y su función es que cuando se contrae este músculo se va a producir una extensión del antebrazo sobre el brazo. Es un extensor, ¿no? Es parecido al músculo, al músculo tríceps, ¿no? Parecido al tríceps, más o menos así. Y está derivado por el nervio radial, ¿ya? Y con eso hemos terminado los 4 músculos de la región superficial. Vamos ahora a los profundos. ¿Sí? Recordando a los profundos, este es el superficial. Vamos a los músculos de la región posterior, los profundos. Comenzamos con el aductor largo del pulgar. Es el músculo que estamos viendo acá. Es un músculo que solamente se va a insertar, ¿dónde? En el hueso cúbito, ¿no? En la parte de arriba, en la cara posterior, como también la cara interna. El ligamento interóseo, y de ahí va a la cara posterior del radio, a la mitad. Y termina con un solo ligamento, el ligamento anular que llamamos, y va a llegar a ¿dónde? A la base del quinto metacarpiano, ¿no? ¿Cuál es su función? Va a producir una abducción del primero. O sea, va a hacer que este dedo se salga de acá, ¿no? Abre los dedos, separa los dedos de los 4 de acá, ¿no? Abduce, ¿ya? También puede mover hacia afuera y hacia adelante, ¿no? Bien, su función más importante es de aducir. Cuando se pegan los 4 dedos, los 5 dedos, todos los 5, puede producir una aducción de la muñeca también, ¿ya? No se olviden. Está inervado por el nervio radial y en la parte inferior, y hacia arriba por el nervio interóseo, que no está acá, ¿no? El extensor corto del pulgar, músculo pequeñito, también igual, se ubica también en la cara, en el borde casi externo, perdón, del cúbito, aquí, ¿ya? Y el ligamento interóseo, el borde interno, perdón, del radio, la cara posterior, y de ahí desciende con un solo tendón hasta, miren, hasta la base de la falange proximal del pulgar, ¿no? Acá, a la falange proximal. O sea, a la primera falange, en otras palabras, ¿no? ¿Cuál es su función? Es tiene la primera falange, ¿no? Y puede también dirigir el metacarpo hacia afuera, ¿ya? Este deriva por ligamento interóseo, ¿ya? El ligamento interóseo solamente, y también la parte baja, acá más o menos el nervio radial también lo va a inervar, ¿no? El extensor largo del pulgar es un músculo que se encuentra ubicado a nivel de la región epitroclear, arriba, epicondilio, perdón, arriba, ¿no? Y de ahí desciende en la parte inferior por la parte posterior tanto del cúbito como del radio, y va a terminar en la falange del pulgar, ¿ya? En la falange más externa del pulgar, ¿no? O sea, en la última falange. Y su acción principal es extender la segunda falange sobre la primera falange, ¿ya? Está derivado por el nervio interóseo y el nervio radial. El extensor propio del índice, se viene al índice, solamente va al índice, ¿no? Se inserta en la cara posterior en la parte media, en el tercio inferior de la cara posterior del cúbito, y de ahí en forma oblicua va a irse hacia la parte externa acá, y va a terminar al final a nivel del segundo dedo, ¿no? Pero a nivel de su metacarpo, ¿ya? Lo que hace también es tener la falange distal del pulgar, ¿no? Y además también va a extender el dedo, el segundo dedo, el dedo índice, ¿no? ¿Ya? Está inervado por el nervio interóseo y también el nervio radial. Vamos ahora a la cara profunda, que son 4. Perdón. Un segundito. Bien, aquí un resumen para que tomen una foto de los músculos que hemos hablado, de la parte profunda como superficial, ¿ya? Pueden tomar esa captura de pantalla. Bien. Y con eso hemos terminado los profundos, ¿no? Bien, con eso ya terminamos los músculos de la región posterior, y nos vamos
terminando con los músculos de la mano, ¿ya? De la mano vamos a terminar con la mano.